Muy bien. Dice Santiago capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Dice otra vez, Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando pensamos en cuanto al pecado, generalmente nos enfocamos en lo que Dios prohíbe, ¿sí? Generalmente nos enfocamos en que, esto Dios lo prohíbe, por eso es pecado. Y eso es cierto, ¿sí? El título de esta enseñanza es lo que este texto nos está enseñando: el omitir hacer lo bueno, ¿ok? El omitir hacer lo bueno no tiene que ver con una comisión de pecado. Es decir, yo no estoy cometiendo un pecado con un hecho, pero sí estoy omitiendo hacer el bien. La otra gran dimensión del pecado, aunque hemos hablado ya durante 17 semanas sobre el tema del pecado, dicho sea de paso, hoy es la última sesión acerca del pecado. Al fin, vamos a terminar esto. Ya no vamos a ser pecadores. La otra gran dimensión en cuanto al pecado es el problema de omitir hacer lo bueno, ¿sí? Y hemos sido, en muchas ocasiones, hemos sido negligentes en cuanto a lo que Dios demanda. Es decir, nos enfocamos en lo que es prohibido, ¿sí? Y lo cual está bien, ¿verdad? Pero hemos sido irresponsables en hacer aquello que Dios ha dicho que debemos hacer. Generalmente el pecado se define como una transgresión a la ley, lo cual es así. Sin embargo, el pecado también tiene esta dimensión de omitir. Y esta dimensión de omitir, muchas veces pensamos, yo tenía que haber hecho eso y no lo hice. Pero uno no se siente tan mal porque uno no cometió un pecado, sino que simplemente se le olvidó hacer algo que debía hacer. Pero sí es un problema. Nuestro Señor Jesús acusó precisamente a los fariseos de este punto. No lo busquen, solo escúchenlo. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús le está diciendo, miren, ustedes fariseos son legalistas porque hacen todo esto, pero omitieron hacer aquello que es también muy importante. Es igual de pecado. En el momento del juicio, los pecados que hemos omitido, los pecados que hemos cometido por omisión, digamos, saldrán a la luz. De hecho, Jesús mismo alzó su voz cuando acusó en otras ocasiones a aquellos que no hicieron lo que sabían que debían hacer. ¿Se recuerdan aquella parte del discurso del Monte de los Olivos, cuando Jesús está hablando que cuando ustedes me vieron preso, no me fueron a visitar a la cárcel? Cuando tuve hambre, no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. En Mateo 25, versos 41 al 46, está esto. Ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Preguntaron estos hipócritas. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren qué crucial es esto. Jesús mismo toma este pecado de aquellos hipócritas y dicen, ustedes omitieron hacer esto y esto también les cuenta como pecado. La diferencia entre la comisión y la omisión es algo bien importante. La Biblia es clara que en cuanto a los creyentes, no solo deben evitar el pecado, sino que también deben practicar la justicia. Un creyente no es solo aquel que vive una vida en donde no comete mucho pecado. Hay personas que se sienten bien así, que vivimos bien porque no cometemos tantos pecados.
Yo no soy tan borracho como aquel. O como aquellos que viven allá, solo en fiestas viven. Y yo no soy así, yo no cometo tanto como ellos, entonces yo siento que soy un buen creyente. Pero la Biblia dice, no es suficiente solo con no cometer. La Biblia dice, hay que practicar la justicia. No podemos solo encerrarnos en nuestra burbuja para no cometer pecados. Es necesario accionar y hacer justicia. Dice el Sermón del Monte que es necesario que nuestras obras alumbren delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hemos sido comandados por Dios para responder, ¿sí? Responder a las injusticias que se hacen en nuestra contra, por ejemplo. ¿Y cómo respondemos? ¿Nos quedamos callados sin hacer nada? No. Entonces, ¿qué? ¿Respondemos y le devolvemos una más dura de la que nos hizo? No. Les respondemos con bien. El mal que nos hicieron, les respondemos con bien. Mucha gente solo se aguanta el mal y no hace nada. Y entonces siente que está bien. Pero realmente la Biblia demanda que respondamos con bien a los que nos ofenden. Hemos sido llamados a representar a Dios en esta tierra. ¿Y cómo representamos a Dios? Con justas acciones. Thomas Manton decía que cuando miramos más de cerca esto, encontraremos ambas cosas en el pecado, la comisión y la omisión. Porque en cuanto cometemos un acto en contra de la ley de Dios, omitimos nuestro deber. De verdad, como cometimos este acto en contra de la ley de Dios, omitimos hacer el bien. La comisión y la omisión generalmente están en el mismo pecado. La omisión de nuestro deber difícilmente puede recaer sino en algo que se prefiere antes que el amor a Dios. ¿Por qué pequé? Porque prefería hacer esto y omití hacer lo que Dios me demanda. La comisión y la omisión están en el pecado. Charles Spurgeon decía algo similar, que en cierto sentido todas las ofensas a la ley de Dios vienen bajo el sello de la omisión, porque en todo pecado cometido existe una omisión, al menos el omitir el temer a Dios. Cuando nos abstenemos de pecar porque tememos a Dios. Cuando no nos abstenemos de pecar, sino que cometemos un pecado, es porque omitimos el temor a Dios. La comisión y la omisión están en el pecado. Un buen ejemplo puede ser, ¿se recuerdan aquella historia del sacerdote Elí? Que sus hijos, el sumo sacerdote Elí, sus hijos eran hijos malvados. Hacían cuestiones terribles en el templo. Ellos eran los sacerdotes y llegaba la gente a ofrecer sus mejores ganados y todo lo demás al Señor, y venían estos cuates y querían un pedazo de lomo, un pedazo de buena costilla, y decían, dámelo a mí. Y entonces la gente decía, no, esto es para el Señor, dámelo o te lo vamos a quitar por la fuerza. Dice que estos hombres cometían inmoralidades en la puerta del templo con las mujeres de Israel. Dice primer libro de Samuel, capítulo 2, 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos hombres hacían maldad. Pero no solo ellos eran responsables. La Biblia dice que Elí también era responsable. ¿Por qué? Por no restringir a sus hijos. Dice 1 Samuel capítulo 3, verso 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía que estaba haciendo mal al no restringir la maldad de sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios, dice el texto, y él no los ha estorbado. Tal vez Elí no estaba cometiendo todas las barbaridades que sus hijos estaban cometiendo, pero por omitir su responsabilidad como sumo sacerdote, fue no solo tan pecador como sus hijos,
sino que probablemente peor, por omitir hacer lo que él debía. El omitir, el hacer el bien, es algo muy serio. Los pecados de omisión no son menores a los pecados que se cometen. El omitir hacer el bien es tan serio como cometer el mal. Mientras los pecados que se cometen azotan la conciencia del pecador, generando remordimiento y vergüenza. Sí, ustedes, cada uno de los que estamos aquí, creo que hemos experimentado eso. Otra vez caí en esto, otra vez pequé, otra vez fallé aquí. Nuestra conciencia sufre una especie de remordimiento y vergüenza. ¿Saben cuál es el problema con los pecados de omisión? Los pecados de omisión van enfriando nuestra conciencia, al punto de algún día hacerla insensible. Alguien que constantemente omite hacer el bien, algún día se termina enfriando. Algún día termina, como dice Pablo, con una conciencia cicatrizada. Porque omitió tanto hacer el bien que ya no tiene pena. Ya le resbala. Ya le da igual. La omisión es seria también. Los pecados por omisión incluso pueden abrir la puerta a otros pecados. Thomas Manton decía que si un hombre no hace lo bueno, muy pronto hará lo que es malo. Y es cierto, si alguien no está acostumbrado a hacer lo que es correcto, si alguien sabe que tiene una responsabilidad y consistentemente omite en cumplir con dicha responsabilidad, llegará el día en que finalmente terminará haciendo lo malo. Podríamos decir que este patrón se convirtió en una realidad en la vida de David. Dice el texto que había un tiempo en el que los reyes salían a la guerra, pero David, por eso hice hoy esta lección acá, dice que David estaba en la terraza de su palacio. Ya vieron, hoy en la terraza nosotros también. No vayan a pecar después de esto, ¿verdad? En el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, él no estaba haciendo lo que le tocaba. Él estaba rascándose la panza en la terraza de su palacio. Omitió hacer el bien. Y de repente, desde la terraza, vio a una mujer que se estaba bañando y terminó cometiendo adulterio. Y ese adulterio abrió una serie de pecados aún peores, terminando en cohecho al mandar a asesinar al marido de esta mujer, embarazando a esta mujer. Por omitir hacer lo bueno, terminó haciendo lo malo. Mark Jones escribe que los pecados que se cometen a menudo facilitan los pecados por omisión, ya que socavan la resolución de un comportamiento recto. Es como cuando el agua está, cuando alguien vive cerca de un río y no se da cuenta que el río cada día va socavando la parte de abajo de su casa. Y no se da cuenta cuando de repente la casa se viene para abajo. Esto sucede. No es de extrañar que una persona que comete cierto pecado constantemente sin arrepentirse, de repente un día para absolutamente de leer la Biblia, de orar, de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ha contristado el espíritu, dice primero a los Tesalonicenses 5:19. Este es el problema. Una de las cosas que vamos a empezar a hacer los días viernes, no todos los viernes, pero voy a intentar hacerlo por lo menos una vez al mes. Vamos a empezar a estudiar lo que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe tiene 32, 33 capítulos aproximadamente, y cuando hablamos de capítulos, pues realmente son cuestiones muy pequeñas. Y esta confesión tiene catecismos, un catecismo menor y un catecismo mayor. Menor y mayor porque uno tiene menos contenido que el otro, ¿no? Y el otro es mayor. El catecismo mayor de la confesión
en la pregunta 135 nos ayuda a entender que los pecados, cuando no los cometemos, si yo sé que no debo matar a nadie, no mato a nadie, entonces siento que estoy libre de ese pecado y estoy cumpliendo con ese mandamiento: no matarás. Pero ¿puedo realmente matar a una persona en algún otro sentido si no cumplo con lo que ese mandamiento también me demanda hacer? No es solo abstenerme de no matar, sino que también significa cumplir con todo lo que ese mandamiento demanda. Dice el Catecismo Mayor de la Confesión, en la pregunta 135, ¿cuáles son los deberes que exigen el sexto mandamiento? ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Alguien se recuerda? No matarás. Muy bien. No matarás. ¿Qué exige ese mandamiento? No matar a nadie, ¿verdad? Sí, no dispararle, no acuchillarlo, no atropellarlo. Está bien. O sea, si yo no mato a una persona, estoy cumpliendo con el mandamiento. Digamos que lo atropellé y casi lo maté. Uy, casi pequé. No se trata de eso, sino que se trata de lo que demanda el mandamiento. Miren lo que dice el catecismo. ¿Qué demanda ese mandamiento? Todos los estudios cuidadosos y legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y la de otros. Simplemente el no matar es parte del mandamiento, pero hacer todo lo que esté a mi alcance para preservar mi vida y la vida de otros es parte de ese mandamiento. Si yo no mato a nadie, pero no cuido de mi vida, me da igual mi salud, me da igual si me enfermo o no, no tengo diligencia y cuidado de mi salud, ni de la de mi familia, no tengo el cuidado. ¿Para qué se metió enfrente? Yo me lo llevé de corbata y que se muera. Si yo no tengo esos cuidados, no estoy cumpliendo con el sexto mandamiento. Tal vez yo no estoy matando intencionalmente a una persona, pero el sexto mandamiento implica también que debo de hacer todo lo que esté a mi alcance para preservar la vida de otras personas. ¿Por qué cuando hay una atrancazón, un tráfico, nos ahorillamos cuando una ambulancia está pasando en emergencia? ¿Por qué? Porque toma prioridad la vida humana. ¿Qué es en una crisis? ¿Qué es lo que los rescatistas hacen? Buscan guardar la vida de aquellos que están en mayor peligro. Hay ciertos protocolos, ¿no? Elías no está aquí, pero Elías es bombero voluntario y él, pues obviamente nos podría hablar de los protocolos que existen para salvar la vida de las personas en determinados accidentes y crisis, ¿no? ¿A quién se les da mayores recursos y mayor énfasis y mayor cuidado? Aquellos que están cerca de perder la vida. A ellos se esfuerzan más para salvarles la vida. ¿Por qué defendemos tanto en nuestra cosmovisión cristiana la causa en contra del aborto? Porque creemos que la vida en el vientre es una vida que debemos de defender. El hacer todo lo posible en nuestras manos para cuidar de la vida del indefenso es cumplir con el sexto mandamiento. No es solamente que yo no mato, no, es también hacer todo lo que esté a mi alcance para que mi vida y la vida de otros se preserve. ¿Qué me demanda el sexto mandamiento? Resistir todos los pensamientos, propósitos, subyugando las pasiones y evitando las ocasiones, tentaciones y prácticas que tiendan a quitar injustamente la vida de alguien. Por medio de la justa defensa contra la violencia, soportar con paciencia, tranquilidad de la mente, alegría de espíritu. Dice, miren lo que dice la confesión: soportar sabiamente el uso de la comida, bebida, medicamentos. Hoy solo se van a poder comer un chuco, no dos.
Dice la confesión, miren, ¿qué debemos hacer? Hacer sabio uso de los medicamentos, el sueño, el trabajo y las recreaciones, mediante pensamientos caritativos, amor, compasión, humildad, caballerosidad, amabilidad, conducta pacífica, apacible y cortés, paciencia, prontitud para reconciliarse, sobrellevar y perdonar las injurias con paciencia, devolviendo bien por mal, confortando y socorriendo a los afligidos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. Miren todo lo que hay que hacer. Miren todo lo que no hay que omitir. Y me atrevo a decir que la confesión por acá se va quedando como cerca. Porque nos podemos envolver en muchas situaciones en las que yo tengo que estar alerta y decir, mi familia está en peligro acá. Soy responsable de ella. Voy a resguardar sus vidas. A veces, qué sé yo, venimos de algún lugar, vamos a un viaje. Vámonos por tal camino. No, porque ese camino es muy peligroso, es muy oscuro, hay muchos accidentes. Tengo que pensar en ese tipo de cosas, porque estoy resguardando la vida de mi familia. El omitir hacer estas cosas también me cuenta como pecado. El escritor Hermann Hoxima comenta sobre esto y dice, decir no a la muerte significa decir sí a la vida. Y este sí es tan radical como nuestro no. Yo no asesino, no mato. Y cuando cuido de la vida, con esa misma intensidad que no mato, con esa misma intensidad cuido de la vida. No omito hacer el bien. No hemos realmente llegado al entendimiento si solo evitamos el matar u odiar a nuestro prójimo, ya que lo opuesto de esto es que debemos amar a nuestro prójimo. Cada mandamiento no solo exige que evitemos cometerlo, también exige que no omitamos las responsabilidades que conlleva. La historia del profeta Daniel es un ejemplo. Hablemos ahora de aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra fe, con nuestra liturgia, o con aquello que hacemos cuando vamos a la iglesia, o lo que llamamos nuestras disciplinas espirituales. ¿Qué le dijeron a Daniel? Un decreto hay, Daniel, de ahora en adelante. El que ore a otro Dios, que no sea este rey de Medo-Persia, ¿ve? Ishkamik. Daniel 6:10 dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Pero no dijeron que estaba prohibido, pues. Sí, pero Daniel mandó a freír niguas el decreto. Daniel continuó su comunión con el Señor y le siguió agradeciendo a Dios a pesar de la amenaza que su vida tenía. Muchos omiten hacer oraciones todos los días. Muchos omiten agradecer a Dios, aun cuando ni siquiera les están prohibiendo hacerlo. Daniel le prohibieron orar y Daniel con más ganas oró. Daniel ya practicaba el principio que aprendemos en el Nuevo Testamento de Pedro y Juan. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Existen deberes no negociables en la vida cristiana y omitir hacer estos puede ser fatal para nuestro caminar cristiano. La oración, el arrepentimiento y varias otras cosas que ya sabemos son hábitos que deben durar el todo en nuestra vida, incluso hasta en el lecho de nuestra muerte. El ministro eclesiástico inglés Stillingfeld argumentaba que cuando el pecador es consciente de sí mismo en cuanto a actos frescos de pecado, aquellos que acaba de cometer, está atado a renovar su arrepentimiento inmediatamente. El haber cometido pecados y no arrepentirse inmediatamente, si es un creyente, omite el hacer esto bueno y por lo tanto agrega culpa al pecado que ya tiene. El no arrepentirse cuando sabemos que debemos hacerlo es dañino para nosotros mismos. El ignorar la palabra de Dios también es un asunto pecaminoso. ¿Por qué? Porque omitimos la palabra de Dios. Si lo hacemos a propósito, somos negligentes, ¿sí?
y rehusarnos a recibir la instrucción bíblica es parte de omitir el hacer el bien y por lo tanto también somos culpables. Aunque hoy el cristiano tiene acceso muy fácilmente a la Biblia. Si no la tiene físicamente, la tiene en el teléfono. Si no tiene un teléfono, puede tener en una compu, puede pedir prestada una. Esto no era así siempre. Lo que pasa es que ignoramos también la historia. Y si ustedes supieran, por lo menos antes del tiempo de la Reforma, el mundo no tenía acceso a la Biblia. La gente no tenía el acceso libre que hoy tenemos a la Biblia. La gente añoraba la Biblia. La historia de los famosos cátaros es bien impresionante, ¿no? Los mataban si los encontraban con un pedazo de Biblia traducida al idioma que hablaban. Entonces, ¿qué hacían? Se la memorizaban y destruían. Y se juntaban y entonces, ¿qué parte te memorizaste vos? ¿Qué parte te memorizaste vos? Y entonces recitaban la Biblia. El doctor Stephen Ottolini cuenta que en su viaje a China, hace varios años, estaban con un grupo de cristianos perseguidos y se juntaron en un árbol en cierto lugar. Y entonces el doctor Stephen Ottolini pues llevaba sus notas y ahí tenía escritas algunas citas bíblicas que iba a compartir con los chinos que estaban ahí sentados. Y el doctor Stephen Ottolini dijo, bueno, quiero compartirles del Evangelio de Juan, capítulo tal, verso tal. Y cuando iba a empezar a explicarlo, una señora se levantó, una chinita se levantó y empezó a hablar. Y Stephen Ottolini le pregunta al traductor, ¿qué está pasando? Es que usted mencionó la cita de la que va a hablar. Ella es la encargada de memorizar el Evangelio de Juan. Por eso se puso de pie y lo está repitiendo, para que todos lo escuchemos. ¡Qué vergüenza para muchos de nosotros cuando gente así vive la Biblia de tal manera! Y a nosotros de verdad nos cuesta muchas veces tomarla todos los días y dedicar un buen tiempo a leerla, a entenderla. El omitir estas cuestiones tan básicas del cristianismo nos hace culpables, hermanos. No podemos ser una iglesia que es floja en estos aspectos. Nuestras iglesias en nuestro contexto contemporáneo están llenas de gente cristiana floja que no considera la oración, la lectura de la Biblia, el ir a la iglesia, el participar de la Santa Cena como cosas fundamentales. Hay gente que realmente parece estar muy floja en ese sentido. Buenas noches, adelante, bienvenidos. El ignorar estas cuestiones tan fundamentales realmente es omitir hacer el bien. Y si omitimos hacer este bien, somos culpables. Sí, estos temas han confrontado mi corazón durante estos meses. Y realmente estoy llamando nuestra atención y le he dedicado, tal vez no tan cuidadosamente durante tantas semanas, pero de una manera un poquito más extendida de lo normal. Hablar de la suprema importancia que es conocer la doctrina del pecado. Y este último tema tiene algo muy importante que enseñarnos. También pecamos cuando omitimos hacer el bien. No podemos omitir esto. A Daniel le dijeron, te vas a morir si orás. Pues me muero. Y abrió sus ventanas y oró, porque esto no es negociable. Si ustedes traducen la Biblia, los vamos a quemar en la hoguera. Pues me queman. Aquí está la Biblia traducida al inglés. Aquí está la Biblia traducida al alemán. Aquí está la Biblia traducida a qué sé yo, muchos otros idiomas. ¿Por qué? Porque estas cuestiones no son negociables. Y hubo hombres y mujeres que dijeron, no puedo omitir hacer esto, porque me cuenta como pecado. Tenían clavado Santiago 4:17, el que no hace lo bueno, le cuenta como pecado. Lo tenían clavado en la mente y en el corazón y dijeron, aunque nos cueste la vida, lo vamos a hacer porque no podemos omitir hacer este bien. Jerónimo, el gran traductor de la Biblia,
la Biblia que se conoce como la Vulgata Latina, la Biblia allá por el siglo IV, es la Biblia que básicamente fue la Biblia y la traducción autorizada por la Iglesia Católica Romana durante 1000 años. Se le llama la Vulgata Latina porque era la Biblia traducida al idioma del vulgo, de la persona común. Jerónimo escribía: interpreto como debo, siguiendo el mandato de Cristo. Escudriñad las Escrituras, buscad y hallaréis. Cristo no me dirá como lo que le dijo a los judíos. Jesús le dijo a los judíos: erráis ignorando las Escrituras y desconociendo el poder de Dios. Porque si, como dice Pablo, escribe Jerónimo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, y si el hombre que no conoce la Escritura no conoce el poder ni la sabiduría de Dios, entonces la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Ignorar las Escrituras, ignorar lo que Cristo demanda, omitir estas cosas, también es pecado. Leer, conocer y creer la palabra de Dios nos ayuda a madurar en Cristo. Debemos beber constantemente de las fuentes de la Escritura para drenar poco a poco todo aquello que nuestra mente ha recibido que no es producto de la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí estamos involucrados en diferentes ámbitos del saber humano, ¿sí? Hay gente aquí que ha estado involucrada en el tema de finanzas, de bienes raíces, de música, de negocios, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Y en esos ámbitos del saber es necesario que nos dediquemos y que conozcamos nuestro oficio, nuestro negocio, lo que nosotros hacemos para trabajar, es importante. Pero no olvidemos que aún en esos ámbitos, lamentablemente, hay mucha información que se cuela, que no necesariamente viene de la palabra de Dios. Conforme vamos leyendo el texto y aplicándolo a nuestras áreas de expertise, vamos drenando poco a poco aquello que Dios no demandó. El omitir el estudio de Cristo y de la Escritura nos abre la puerta para ser seducidos por doctrinas de otra fuente. En el momento en el que omitimos el estudio de la Biblia, el recibir instrucción, el aprender de Cristo, de sus atributos, de doctrina sana, en el momento en el que omitimos eso, estamos automáticamente abriendo la puerta para que doctrinas ajenas a la Escritura entren a nosotros. Recuerden, no hay neutralidad. No es aquello de que sí, hombre, es que no le he puesto mucho coco a la Biblia, pero tampoco me estoy metiendo con cosas extrañas. Es inevitable. No hay neutralidad. Por eso también hablamos de que es peligroso para el creyente omitir la oración, es peligroso para el creyente omitir la Escritura, el conocer la Escritura, y también es peligroso para el creyente omitir el congregarse, el adorar al Señor con otros creyentes en público, como lo estamos haciendo hoy. Dice Hebreos 10, versos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquellos que omiten esta parte importante del día de reposo, hacen a un lado la oportunidad de estimular a otros a hacer buenas obras y a glorificar a Dios, ¿sí? El omitir este deber de adorar a Dios públicamente en el día de reposo nos lleva a omitir otros deberes, como por ejemplo la adoración familiar, que es otro punto que vamos a estar tocando los viernes que vienen, y buscar las guías de la Escritura durante la semana. Uno de esos grandes problemas es que el cristiano muchas veces cree que el momento para aprender de la Escritura es el domingo. De ahí que ni me hable el pastor en toda la semana, que ni me mande nada, porque no estoy, para eso no estoy. El domingo, para eso tengo el domingo. No, la Escritura es un asunto diario. Es un asunto que no podemos omitir. Si omitimos alimentarnos
nos vamos a desnutrir. Lo mismo sucede con la vida espiritual del creyente. No puede omitir la comida diaria espiritual. Y por eso en esta iglesia practicamos la mesa del Señor todos los domingos, porque es la comida del creyente. Anteriormente practicábamos la mesa del Señor solo una vez al mes. Era como darle de comer a las ovejas una vez al mes. Y hay iglesias que solo practican la mesa del Señor una vez al año. Digo yo, ¿cómo puede ser eso posible? No podemos omitir estos deberes. ¿Cómo aplicamos esto? Número 1, recuerden que todas las veces que oramos debemos confesar nuestros pecados. Todas las veces que oramos confesamos nuestros pecados. Y cuando ustedes oran en su casa, confiesen sus pecados. Confiesen sus pecados a Dios. Ahora, confiesen lo que han hecho y también confiesen aquello que han omitido hacer y que ustedes saben que era bueno hacer. Pongámonos también como práctica el confesar a Dios aquellas cosas que hemos omitido. Señor, tú sabes que yo debí de haber hecho esto y no lo hice. Perdóname. Es necesario saber que lo que omitimos también es pecado. 2, reconozcamos con mayor agradecimiento, de verdad, con mayor reconocimiento y agradecimiento, la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Recuerden que aquí, cuando hablamos acerca de la doctrina de la justificación por la fe sola, hablamos también de aquello que se conoce como la imputación de la obediencia de Cristo. La doble imputación significa que mi pecado fue imputado en Cristo, ¿sí? Y Él lo pagó en la cruz. Pero esa es solo la mitad de la historia del Evangelio. La otra mitad de la historia del Evangelio significa que la obediencia de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo a la ley, ojo con eso, Cristo obedeció perfectamente la ley. Esa obediencia fue imputada en mí. Como que si yo hubiese obedecido perfectamente la ley. Esta es la paradoja del Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no he obedecido completamente la ley. Yo soy pecador. Yo estoy lejos, muy lejos de haber obedecido perfectamente la ley. Pero por eso se llama justificación por la fe. Porque pongo mi fe en aquel que sí obedeció. Y cuando Dios me mira y dice, William, te mereces este castigo. Y cuando mira dice, no, pero si William sí obedeció. Pero no es que yo haya obedecido. Es que se imputó en mí la justicia de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que Cristo no solamente cumplió toda la ley, sino que Cristo no omitió hacer el bien. Eso también fue imputado en mí. Cuando se acerquen a agradecer a Dios por la justificación, por haber sido justificados, piensen en esto. No solo Jesús se abstuvo de pecar, sino que Cristo también hizo el bien y no omitió todas las demandas de la ley. Nuestros pecados son tan numerosos como la arena del mar, pero la completa y perfecta justicia de Cristo responde a este problema. Nadie podría jamás ofrecernos lo que Cristo nos ha dado por la fe. Solo Él puede realmente darnos el perdón a la multitud de nuestros pecados, para todo lo que yo he cometido y para todo aquello que yo también he omitido. Díganme si no, hoy que yo les pongo las peras a 10, hoy que les estoy poniendo sobre la mesa las dos dimensiones de nuestro pecado, lo que hemos cometido y lo que hemos omitido hacer. Díganme si no, a ojo de buen cubero, como decimos en Guatemala, si ustedes empiezan a pensar cuánto hemos omitido que debimos haber hecho, ¿acaso no es tan numeroso como aquello que también hemos cometido? O a ver si no más.
¿Quién nos puede dar solución a esto? Solo Cristo. Solo Cristo. Cada día acérquense a agradecer por ese gran regalo de perdón que no merecíamos, pero nos lo dieron. Él puede realmente darnos el perdón para la multitud de nuestros pecados cometidos y aquellos que hemos omitido. A esto se refiere aquella gran máxima de la Reforma Protestante: solus Christus, solo Cristo y su obra pudieron haber hecho esto. Hemos de decir como Pablo, por favor todos abramos en nuestra Biblia, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Y con este verso quiero dar por concluida esta súper extensa serie del pecado, conociendo el pecado. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Y con este verso culminemos lo que hemos aprendido sobre el pecado. ¿Ya lo tienen? Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que esa sea siempre nuestra actitud. Cada vez que nos acerquemos a Cristo, en nuestra casa, encerrados en nuestro baño, en nuestro cuarto, en una oficina, donde sea que tú tengas tu devocional personal, acércate con esta actitud. Palabra fiel y digna es esta, que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Amén.